Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con el doctor Franklin Howley. Él es médico nutriólogo. Doctor, feliz tarde. Estaba un poco ausente del espacio. Bienvenido una vez más. ¿Cómo está usted? Feliz tarde, de verdad. Muy feliz de estar aquí con ustedes de vuelta. Así que espero no desaparecerme por tanto tiempo. Sí, bastante. Oye, entonces aparecerse, doctor, porque no podemos sustraernos de esa condición en el momento que llega la Semana Santa. Sí. Y usted entonces lo invitamos como nutriólogo. La gente pensará, bueno, ahí vienen las prohibiciones del doctor. Doctor, las habichuelas con dulce, que es un plato tradicional de esta época, ¿cómo usted recomienda a las personas que no se pueden resistir a dejarla de consumir? ¿Cómo pueden manejar eso sin que afecten su salud? Claro, yo entiendo que al final de cuentas, y obviamente estamos hablando de personas que no tienen una situación de salud específica, si no estamos hablando de un paciente ni que tenga una enfermedad renal, ni hepática, es decir, un paciente que puede ser que tenga alguna situación crónica o puede ser un paciente que tenga un poco de sobrepeso, obesidad. En ese paciente que estoy hablando, que no es con algo específico, yo entiendo que se puede consumir, es decir, se puede consumir su habichuela con dulce. Lo que pasa es que siempre el punto es buscar ese balance de lo que quizá, por decirlo en buen dominicano, la hartura, a lo que quizá podía ser prudente. Y obviamente también tener muy pendiente que la habichuela con dulce tiene varios componentes que tienden también a no ser de caer muy liviano, porque las habichuelas de por sí son un alimento muy nutritivo, muy bueno, son una proteína vegetal excelentísimo, pero sí tienen su antinutriente que pueden hacer que la persona se sienta distendido, con flatulencia, gas, etc. Y también el hecho de que tiene leche, es decir, una leche condensada también implica lo mismo, así que también va a tener un proceso que puede también ayudar a un malestar estomacal o intestinal. Precisamente con las habichuelas, doctor, independientemente de que sean con dulce o salado, muchos gastro prohíben En algunas situaciones, en algunas situaciones esos granos. Claro. Pero usted dice que es una fuente alta de proteínas. De proteínas y de fibra. Así que, por ejemplo, especialmente cuando tengo algún paciente o que está reduciendo las carnes o que quiere consumir más proteína, es una forma de hacerlo. Lo que pasa es que hacerlo de una manera quizá un poco más inteligente. Si no, todo el mundo se adaptaría a un gran consumo de legumbre a la vez. Entonces uno puede buscar quizás dar un remojo un día antes a las legumbres, quitarle la telita que tiene como por fuera, que tiende a tener más fibra, que se puede licuar y colar y no darle con la parte externa del grano. Hay varias formas que uno puede jugarse con eso, manteniendo esa característica tan saludable y tan beneficiosa que tienen las legumbres, pero quizás no dando esos síntomas gastrointestinales que puede dar. En el caso de nosotros, perdóname, Carlos, de la Semana Santa, entendemos que lo que podría ser un poquito más dañino es la habichuela, pero hay una dieta que uno acostumbraron desde pequeño en la Semana Santa, ensaladas, claro, mariscos, sí, pescado, bacalao. ¿Qué usted dice de esa dieta? Mira, lo importante tener pendiente es que, y especialmente pues, quizás cuando hablamos de Navidad o de la fiesta de Navidad, que son mucho más extendidas, uno tiene que hablar claro, es decir, miren, bien, perfecto, pásenla con su familia, pásenlo bien, parte del disfrute es comer y compartir, pero sin hacer desarreglos muy fuertes. Semana Santa, como es un poco más reducido el tiempo, lo que uno trata de hacer es evitar que hayan procesos que puedan causar una intoxicación, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso del pescado, de los mariscos, es saber que estén frescos, que estén bien guardados. Yo también diría que hay un proceso de hablar un poquito del consumo de alcohol, especialmente para las personas que van más de fiesta, más que para actividades religiosas, porque también eso puede generar una situación tanto de intoxicaciones, malestares, pero también de accidentes y condiciones que uno quiere evitar en los pacientes. Desde ahora te puedes sumar a esta interesante conversación a través de la línea telefónica. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Feliz tarde, tenemos un contacto. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Aló, Ramón, sí, de San Cristóbal. Adelante, Ramón. Oiga, doctor,
¿qué alimentos pueden mantener a uno joven? Porque yo noto, doctor, lamentablemente, que esta comedera de arroz, habichuela, este aceite, ya a los 50 uno se comienza a ver viejo. Gracias, señor. Bendiciones. Okay, gracias por la pregunta, Ramón. Bueno, mira, en verdad, de las cosas que más pueden ayudar a mantener la salud y mantener la juventud, como decir, es el consumo de frutas y vegetales. De por sí, cualquier tipo de alimentación que esté valorada, que esté ya validada a nivel médico, tiene un gran consumo de frutas y vegetales. Y es muy importante que sea variado. ¿Por qué variado? Porque los diferentes colores implica que tiene diferentes componentes o fitonutrientes. Uno todavía no tiene muy claro qué efecto tiene cada fitonutriente en la salud, porque es muy difícil poder tú identificarlo, separarlo y analizarlo. Pero entonces, ¿qué uno recomienda? Simplemente que si tú vas a comer tu almuerzo y tu cena, la mitad de tu plato sean vegetales. Vegetal y fruta. Y eso tú le puedes agregar que tenga por lo menos 3 colores. Yo siempre digo verde, rojo, amarillo. Es decir, traten de buscar una variedad de colores y eso ayuda mucho el proceso de salud y de juventud. Doctor, hablemos un poco, porque veo que me escriben aquí por las redes del espacio y sé que es una consulta también de las damas y las abuelas. Me dice, sí, ustedes hablan y se quejan de las habichuelas con dulce, pero eso, la habichuela con dulce se la comen una vez al día. Sin embargo, desde que se levantan en la mañana y los días que son de asueto es tomando alcohol de diferentes categorías, o cerveza, o ron, o vinos. Entonces, ¿qué efecto tiene la bebida alcohólica en el aumento del peso corporal y también en la salud? Es una excelente pregunta. Miren, voy a ir un segundito solamente de unos datos matemáticos y corto ahí. No quiero aburrirlo mucho, pero uno analiza qué cantidad de caloría o energía me da un alimento, dependiendo de qué alimento es. Un carbohidrato o una proteína por cada gramo me da 4 calorías. Es decir, que para que tengan una idea, una cucharadita de café de azúcar son 20 calorías más o menos. Cuando uno habla de grasas, un gramo de grasa me da 9 calorías. Es decir, que la misma cucharadita de aceite de oliva, el aceite más saludable que uno puede decir, tiene más o menos 45 calorías. ¿Una cucharadita? Una cucharadita de aceite verde. Pero de cualquier aceite. Pero usa aceite verde porque uno siempre analiza que aceite verde es saludable y por lo tanto no engorda, pero sí. Entonces, ahí voy con el tema del alcohol. Por cada gramo de alcohol, eso me da 7 calorías. Es decir, que está más cercano a la caloría que me da la grasa a carbohidrato y proteína. Entonces, ¿qué es una porción de alcohol? Una porción de alcohol sería una botella pequeña de cerveza. Tiene más o menos 100 calorías. Una cerveza pequeña. Una cerveza pequeña. ¿100 calorías? 100 calorías. Bueno, hay variaciones dependiendo del tipo de alcohol y la cantidad de alcohol que le ponen. Una copa de vino de 5 onzas, más o menos 100 calorías. Y un vaso de 1,5 onzas de cualquier bebida destilada, ron, whisky, tequila, también 100 calorías. Entonces hay una parte calórica. Muchas veces lo que uno recomienda es que un hombre debe consumir no más de 2 porciones de alcohol por día y una mujer no más de 1 por el tamaño y peso. Pero en este tipo de fiestas, en este tipo de eventos donde hay muchas cosas, se pasa por mucho. Entonces uno te puede decir, bueno, tenemos la parte calórica. Está bien. Entonces de repente tú estás consumiendo 1,200 calorías en un alimento o una sustancia que en verdad no es un alimento, que no te está dando ningún otro nutriente. Segundo, te estás consumiendo una cosa que te desinhibe. Y te desinhibe también para el momento de comer. Te hubiera comido quizá una taza de habichuela con dulce y te come ahora un platón porque tiene hambre o tiene que ahora absorber el alcohol, como dice alguna gente. Y tercero, aparte, ya como bien estaban comentando, hay una situación de alcohol adulterado que anda por la sociedad. Los tapaflojas. Y los accidentes pueden causar un aumento del consumo de alcohol. Así que son muchas cosas que tenemos que tener pendientes con esa parte del alcohol, tanto nutricional como también de salud y de lo que sería seguridad del pueblo. Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Hola, se nos fue. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Doctor, escúcheme, 2 preguntas puntuales, doctor. ¿Qué puede a la gente que está haciendo ejercicio ayudarlo con la masa muscular sin tener que recurrir a químicos y esas cosas que verdaderamente no me gustan? Doctor, y entre nosotros, ¿qué alimentos ayudan a aumentar el líbido sexual? Escúcheme, gracias. Está bien, perfecto. Puntual, mira, doctor, muy puntual. Entonces, mira, con Me gustó relación... esa última pregunta. Sí, con relación a la primera parte de la pregunta, la ideal es que uno trate de consumir más o menos entre 20 a 40 gramos de proteína por comida. Es decir, que, ¿qué implicaría eso? Para que tengan una idea, 3 onzas de cualquier carne tiene más o menos 20 gramos de proteína. Es decir, que 3 onzas estamos hablando de un juego de baraja.
Es decir, que con un pedazo de carne de 6 onzas, ya sea salmón, pollo, cualquier tipo de pescado, carne de res, carne de cerdo, más o menos ahí tú tienes 40 gramos de proteína. También ahí tú puedes incluir también legumbres, que pueden ser tanto habichuelas, lentejas, garbanzo, como también pueden ser productos ya procesados, como por ejemplo el tofu, que una soya ya como quien dice proteica como tal. Es decir, esa es una, incluyendo también que tenemos los lácteos, queso, yogur, que se pueden agregar como parte complementaria al consumo de proteína, y los huevos. Es decir, que para decirte bien rápidamente, un revoltillo en la mañana, eso tiene buena proporción de proteína. Una tacita de nueces tiene buena proporción de proteína. Una ensalada con arroz y habichuela y 6 onzas de pollo, por ejemplo, tiene buena proporción de proteína. En la tarde se puede, qué sé yo, una cucharada de mantequilla de maní, pero puede ser una taza de yogur. También tiene buena proporción de proteína. Y en la noche podría ser, por ejemplo, una porción de mero con papas y alguna ensalada mixta. Y eso tiene buena proporción de proteína. Entonces, con lo otro que tú comentabas, es necesario primero un buen consumo de grasas saludables. Y grasas saludables sería básicamente cualquier grasa que no sea saturada. Es decir, por ejemplo, las grasas encontramos en la manteca, en los lácteos enteros, en la grasa, por ejemplo, de los animales, y tratar de quitar esa parte. Y más aceite de origen vegetal como el de oliva. Huevos con su yema también podrían ser otros alimentos. Pero más importante que eso es mantener una buena salud cardiovascular. Porque si no hay una buena salud cardiovascular y, por ejemplo, no nos te chequeamos, no vemos cómo está nuestro colesterol, eso puede empezar a hacer placas y hacer las arterias más rígidas, que no ayuda al proceso de lo que sería la relación sexual. En el caso, doctor, hay personas, o no hay personas, yo soy... La consulta de Marta. Yo soy alérgica a tener una dieta estricta, que hoy tengo que comer esto, mañana esto, como esa programación. Yo puedo mantener mi peso. Claro. Comiendo, haciendo mi rutina normal, claro, de mi comida en la mañana, desayunar mi avena, un huevo hervido, comer arroz, y puedo estar sana. Claro, perfectamente bien. Yo trabajo mucho con los pacientes, especialmente al final, cuando ya estamos ya buscando ya el mantenimiento, que qué pueden hacer ellos por su cuenta. Yo digo, mira, uno de los mecanismos más fáciles es usar el método del plato. Un plato normal, obviamente no un plato grande, un plato como de 10 pulgadas, y uno dice, bueno, ese plato, la mitad del plato tiene que ser fruta y vegetales. Principalmente más vegetales que fruta, pero fruta y vegetales. De la otra mitad, un cuarto de ese plato debe ser algún tipo de cereal, pero cereal puede ser arroz, puede ser trigo, puede ser quinoa, puede ser papa, batata, yuca, yautía, ñame, pasta. Y el otro cuarto, alguna proteína, que puede ser alguna proteína animal o vegetal, es decir, pescado, algún ave, cerdo, res, pero también, como te dije, puede ser lenteja, habas, guandules, etc. Doctor, ¿cómo influye el consumo de pan, verdad? ¿Y qué cantidad sería lo adecuado? Y cuando ese pan se combina con otras cosas, como puede ser con mantequilla, puede ser con mayonesa, puede ser con ketchup, en sentido general, o también con jamón, con queso, con salami, con huevo, etc. El pan yo entiendo que puede ser perfectamente parte de una alimentación. ¿Se debe consumir todos los días? Se puede. Eso va a depender mucho. No me dé rienda suelta. No, mira lo que pasa. Uno tiene que ponerse mucho en la posición de cada individuo. Entonces, yo tengo pacientes que, por ejemplo, tienen trabajo muy exigente, que a veces ni tienen tiempo de comer. Entonces, yo no puedo decirle a ese paciente, mira, yo quiero que el almuerzo tú me hagas una quinoa con salmón picadito y una ensalada. Y no, quizá no le dé el tiempo, pero quizá me le dé el tiempo a esa persona llevar un sándwich hecho y comérselo allá. Y Doctor, yo puedo preparar eso. Y eso para mí, entonces, es más factible que esa persona me lleve eso que yo decía, no, tú no puedes comer pan. Doctor, permítame tomar este contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Señores, perdonen, esta intervención está, es decir, el nutriólogo tiene muchas cosas interesantes que aportarlo. Oiga, doctor, ¿qué alimentos pueden ser cancerinos? ¿Qué alimentos son nocivos para el cuerpo? Gracias. Ok, le contestamos ahora, vámonos con esta. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Sí, de Estados Unidos. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Nosotros somos un pueblo que prácticamente no tenemos un orden en comer. Y somos realmente pobres. ¿Cuáles son los alimentos que pueden evitar con una carga muy poca de glicemia? Háblenlo un poquito más alto, por favor, porque no lo estamos entendiendo muy bien. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Sí, los alimentos que tienen poca carga glicémica. Que tienen poca, es que ahí como que se cae el tono de la voz. Los alimentos que tienen poca carga glicémica.
¿Me escucharon? No lo entendemos ahí. Si hace un esfuercito, se lo agradecemos, porque es que hay también un ruido como colateral. Déjame ponerlo en speaker. Ok. Sí, son los alimentos que tienen poca carga glicémica. Ok, ya. Ahora sí lo Ahora sí. entendimos. Para Ok. caer en diabetes, porque la dieta del común pueblo dominicano es mezclar arroz con espagueti. Claro, ¿Usted me entiende? claro. ¿Cómo educar al pueblo dominicano que tiene que hacer un balance? Gracias, le escucho. ¿De qué parte de Estados Unidos nos llama? De Atlanta. Ok, muy bien. Buenísimo. Gracias. Entonces, vamos a responder la primera pregunta, Sí. que los Bien. alimentos que pueden ser cancerígenos o Nocivos, nocivos sí. al cuerpo. Hay varias cosas con eso del cáncer, porque el cáncer no es una enfermedad, sino una gran gama de enfermedades que pueden suceder. Entonces hay algunos cánceres que sí están más relacionados con el estilo de vida y otros que no. Pero, por ejemplo, el cáncer de colon, por ejemplo, está relacionado con una alimentación poco variada, con poca fibra, así que no está necesariamente que está comiendo algo, sino que está faltando de comer algo. Es decir, un alimento que no tiene muchos vegetales, que tiene muchos productos procesados, tiende a ayudar un poco en ese proceso. Ahora, alimentos que podrían ser, uno puede pensar como más cancerígenos, las carnes procesadas, no las carnes normales, sino de que un pedazo de carne cualquiera, sino una carne, por ejemplo, que es muy procesada, que ha pasado por que son los restos de vegetales que se hacen, que se utilizan, es decir, que son los de los alimentos que uno trata de recomendar al paciente que consuma menos. Y también cuando uno utiliza la carne en lugares con mucho calor, es decir, por ejemplo, esos asados donde hay mucho carbón y se carboniza la carne, uno lo que recomienda es que tratar de no hacerlo así, o por lo menos aluminio, ponerle algo que proteja un poquito. O sea, no colocarla directamente sobre la Exactamente, plancha. exactamente. le O den- que no dure mucho tiempo ahí, que no se carbonice Término medio, exactamente, podría ser. Es como que tratando de evitar ese proceso de conversión de algunos componentes de la carne para que se convierta un poco más Y cancerígeno. de la carne procesada, ahí en ese mismo, en eso que usted está hablando, hablamos ahí de los embutidos. Sí, pero los embutidos que son procesados, no quizá necesariamente que el fresco y se cortan, obviamente ya el hecho de que tú tienes mecanismos para que se preserven, como el salado, podrían quizá tener un efecto, pero si se usan en dosis o en consumo moderado no debería tener un efecto tan importante. Yo lo que diría es básicamente, si uno se lleva un poco de lo que son las alimentaciones como la mediterránea, que dicen sí, consume carne, pero consume carne moderada, principalmente pescado, pollo, y ya consumieron quizá un poquito más alternado o más moderado el consumo de carne roja, estamos bien. Y obviamente el consumo, y lo tengo que repetir, yo sé que suena a veces como una repetidora, el consumo de vegetales y frutas es sumamente importante para una buena salud, incluyendo la prevención de cáncer. La segunda pregunta que hizo el oyente desde Atlanta, doctor, ¿cuáles alimentos no tienen esa carga glicémica? Porque él hablaba de la combinación que normalmente se hace del arroz con el espagueti, etcétera. Claro, ahí él tiene mucha razón, porque hay un asunto de que obviamente hay alimentos con carbohidratos, específicamente almidón, que uno tiende a comer quizá vacío. Es decir, quizá, como le comentaba, el pan por ser pan no es necesariamente malo, pero si yo como el pan solo, no es lo mismo que comer el pan con un sándwich que tiene lechuga, tomate, repollo, etcétera, porque entonces eso hace que el proceso de absorción del carbohidrato sea más lento. Entonces, hay alimentos como los granos enteros, como la avena, como los víveres que cuando se cocinan se refrigeran y después se vuelven a calentar, que no tiene una carga glicémica tan marcada como quizá el pan blanco, los purés, la pasta, etcétera. Pero no también tiene rejuego, porque tampoco no es voy a dejar de consumir una pasta. Si yo a la pasta le pongo su pedacito de carne y le pongo hongo y brócoli en la salsa, yo también, como quien dice, va haciendo que el proceso de absorción de carbohidratos, de glucosa, sea más lento y no tenga esos picos de glucosa. Doctor, entonces usted a sus pacientes, usted le recomendaría, por ejemplo, porque hay alimentos que es casi imposible que la gente deje de consumirlo. Como Claro. el tema de las carnes procesadas, por ejemplo, que se quiere comer un hamburger, el que se quiere comer una carne a la plancha. ¿Influye en eso la frecuencia que él lo consuma o definitivamente tiene que abandonar ese tipo de alimentación? Es la frecuencia, yo entiendo que es la frecuencia. Es decir, por eso uno no trata, en el mayor de los casos, uno trata de no eliminarle a una persona un alimento. Lo que tratamos de moderarlo. Por ejemplo, el paciente que de repente por su trabajo va todos los días a un lugar de comida rápida. Tú no tienes por qué quitarle la comida rápida. Tú puedes primero enseñarle a que tenga mejores selecciones en ese lugar de comida rápida. En lo posible, ir ayudándolo a que empiece a no ir tan frecuentemente y después que lo dejes como
como un premio. Yo voy cada tanto tiempo a tal lugar porque en verdad me gusta, porque la parte de la comida, de yo comer alimento, también tiene una parte social y cultural que no tenemos por qué eliminar. El estilo de vida que hemos estado llevando, la modernidad, nos ha llevado a simplificar la cocina. Claro. Y cambiar hábitos con relación a hacer una habichuela, poner la habichuela, compro una lata de habichuela. Claro. Estamos usando muchas latas. Claro. ¿Qué recomendaciones usted nos da con relación a este tipo de uso? Claro, mira, obviamente uno siempre dice, mira, lo mejor es el consumo de alimentos frescos. Entonces sale hasta mucho más económico comprar una funda de legumbre seca, hidratarla, cocinarla, excelente. Pero como estaba comentando ahorita, yo no sé la condición del paciente. Y si un paciente que vive solo, o un paciente que tiene un trabajo muy difícil, o un paciente que tiene alguna disabilidad, es decir, algún proceso que no le permite cocinar, una lata puede ser perfectamente una opción saludable, igual como puede ser vegetal y fruta congelada, porque le limita o le quita algunos procesos que se le dificultan por una alimentación saludable. Ahora, que yo sí les recomiendo a las personas que si va, por ejemplo, hipertenso, algún problema específico, que cojan esa lata y lo lave. Es decir, que después que lo saque, que lo lave bien, que le quite ese exceso, porque obviamente eso se tiene... Por lo del sodio. Exactamente, por el sodio, el potasio, por todas las cosas que tiene ahí, porque tiene que utilizar algunas sales para preservarlo. Entonces, perfecto, está súper bien eso, pero yo puedo ahora quitarle un poquito el exceso de eso para que sea más saludable para mí. Doctor, el día a día de la gente en la calle que trabaja, que no le da tiempo de ir a comer en la casa, la combinación de ese pollo frito o picapollo que le tocó con papas fritas, con ketchup y también refresco. Con un chulito. Claro. Y también le agregan a eso ahí un par de harina. bollitos también de harina cargados en grasa. ¿Cómo balancear? ¿Cómo una persona que tenga que necesariamente comer en la calle y que lo que le tenga más facilidad sea ese tipo de comida? ¿Cómo logra compensar en la semana, en el mes? ¿Cómo logra compensar esa alimentación? Bueno, sí. Siempre uno le puede buscar, yo entiendo que siempre uno puede buscar la vuelta. Dentro de las opciones que hay, siempre tiene que haber opciones más saludables. Eso es lo primero. Así que, porque esa es la única opción, no significa que no se pueda, por ejemplo, pedir más. Si hay un lugar de trabajo y suficientemente gente pide más opciones, deben de existir más opciones. Eso es parte del proceso. Pero, como tú bien dices, a veces no se puede. Entonces, si no se puede, bueno, ¿qué podemos hacer entonces en la comida de antes o después, en el desayuno y en la cena, por ejemplo? Vamos entonces, si ya tenemos un almuerzo que quizá no sea el más saludable, si vamos nos entonces envenenamos al mediodía, vamos a compensar un poquito con las otras comidas. Y muy importante que cuando hablamos de estilo de vida no es solamente la alimentación. La alimentación es un proceso sumamente importante, pero otro proceso sumamente importante es la actividad física. Si solamente decimos no, la alimentación no, tú no compensas completamente. Hay una parte de hacer actividad, ya sea una actividad que yo en vez de coger el ascensor voy por la escalera, que yo programo tantos minutos de ejercicio por semana, por ejemplo, pero tiene que ver una parte consciente de tratar de moverse. En el caso, usted hablaba de hidratar, doctor. Todos los granos, ¿debemos hidratarlo? En el caso, por ejemplo, la habichuela, en la noche dejarlo en agua para ponerla al otro día, no como uno aprendió de que la lavaste, la limpiaste y la pusiste ahí mismo. Claro. ¿Qué beneficio da esa hidratación? Hacen dos cosas. Primero, hacen que el proceso de cocción sea más rápido. Y segundo, le elimina algunos de los antinutrientes que pueden tener las legumbres. Antinutrientes es algo que impide que tú te puedas nutrir de algo. Entonces, antinutrientes fuera una cosa que en ese proceso hace más difícil la digestión y absorción de la legumbre. Entonces, al yo lavarlo y hidratarlo, yo elimino una parte de ese proceso. Y obviamente, un buen punto es que no todas las legumbres son iguales. No es lo mismo una lenteja, que es sumamente fácil de hidratar, que de por sí tú no tienes que dejarlo el día completo, que quizá una habichuela, que quizá tienes que dejarlo más tiempo. Doctor, las bebidas azucaradas que dicen que no tienen azúcar, por ejemplo, refrescos sin azúcar, jugos sin azúcar, en sentido general, las bebidas concentradas o artificiales, ¿tienen algún porcentaje de azúcar y cómo estas pueden incidir en la salud? Primero, si dice sin azúcar, directamente no tiene azúcar. Pero lo pueden confirmar viendo la información nutricional atrás. Donde dice caloría, debe decir 0, y donde dice azúcar, debe decir 0 gramos. Entonces ahí tú sabes que eso no tiene caloría. Lo que tiene es alguna sustancia que le da un sabor de dulce. Ahora, si te dice sin azúcar añadida, es otra cosa. Eso significa que yo preparé el jugo y yo no le añadí a ese jugo más azúcar, pero tiene azúcar y tiene caloría. Entonces, por eso siempre, cuando no está muy claro con algo, siempre les recomiendo a las personas que por favor se fijen en el rótulo nutricional, que vean qué porción, porque por ejemplo yo puedo coger un paquetico de galletica y decía, yo me lo como, dice 100 calorías, pero ahorita la porción es una galletica y tiene 4. Entonces me comía no 100 calorías, me lo comí el paquete entero, pero me comí 400.
ver la información de la caloría y ver cuántos gramos de azúcar tiene. Pero si dice sin azúcar, no debe tener ni caloría ni azúcar. Entonces, la cantidad de alimentos es lo que determina el efecto en el organismo, porque como usted acaba de decir ahora, si te comes una galletita que es, por ejemplo, 10 calorías, pero te comiste 4, que es lo que trae el paquete, son 40 calorías. Exactamente. Aquellas personas que consumen pan, por ejemplo, integral, pero que en vez de una porción se comen 10, ¿qué están haciendo? Están simplemente multiplicando por 10 las calorías que deben consumir. Entonces, por eso es muy importante, porque a veces la gente ve, muy buen punto, ven que dice integral, ven que dicen orgánico, ven que dice que tiene algún término y hacen la ecuación de que eso significa que no engorda. Y no es así. Es decir, una lonja de pan integral tiene la misma caloría que una lonja de pan blanco. La diferencia que va a tener es que el pan integral va a tener un poco más de fibra porque le añado la fibra en el proceso de cocción. Y esa fibra me puede ayudar quizá a no absorber todo el nutriente y tiene un efecto en mi salud, pero no es que no tiene caloría. Ay, yo que me comía 3 rodajas. Hay personas, doctor, que dicen, bueno, no sé qué es lo que yo estoy comiendo, yo como muy poco o yo casi no como. Sin embargo, estoy aumentando constantemente de peso. A mí hasta el agua me engorda, y lo escucho yo decir con mucha frecuencia. No en mi caso, sino que escucho decir personas así, que hasta el agua los engorda y dicen ellos que comen poco. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Aparte de que el tema de la absorción calórica, puede ser que tengan una baja absorción calórica, pero sin embargo ganan peso. Claro, mira, cada persona es un mundo, es decir, cada persona tendrá su metabolismo basal. Y hay personas que genéticamente vamos a ganar una lotería de que tienen un metabolismo basal más alto, es decir, pueden comer más, hacen menos actividad y de cualquier modo bajan de peso o están en un peso adecuado. Y hay gente que se le hace más difícil o mantener peso, bajar. Eso puede pasar. Hay que ver varias cosas cuando pasa eso. Un paciente que te dice, mira, yo no estoy comiendo y estoy engordando. Hay que ver si hay una situación de salud, entonces hay que hacer análisis, a ver si hay una situación de la tiroides, si hay un problema del cortisol, si un endocrinólogo tiene que visualizar y ir con más calma y observar la situación del paciente. Pero también hay que ver muchas veces si en verdad está consumiendo poco, porque no es que sea mentira lo que diga la persona, puede ser que esté consumiendo poco, pero puede ser que no se te dando cuenta de la caloría que está consumiendo. Entonces hay muchas calorías que son como calorías escondidas. Por ejemplo, hay gente que te toman un vaso de jugo como si nada y piensa, me tomo un vaso de jugo. Pero yo cuando digo un vaso de jugo, yo hablo un vaso de jugo para mí son 4 onzas. Los vasos que venden aquí no son de 4 onzas. No, doctor. Son de 12 onzas. 12 onzas, sí. Entonces, de repente, estás tomando un jugo que es natural, que tú no le agregas azúcar, pero tiene 300 calorías. Sin azúcar. Sin azúcar. Puedo poner un ejemplo, por lo que sea. ¿Sí? Y eso no le quita el hambre a ese paciente. Eso es lo que está quitando la sed. Entonces, el aceite verde. Un paciente que dice, no, yo estoy comiendo muy saludable, una ensaladita con unas nuecesitas y un chin de pollo, y de repente le ponen quizá 3 o 4 cucharadas de aceite verde porque se lo pusieron así por encima. Estamos hablando que le metió 300 a 400 calorías de aceite verde. Entonces hay que visualizar un poquito cómo el plan alimentario del paciente para ver si en verdad está comiendo poco o si está entrando cosas que le están haciendo aumentar de peso. Doctor, en el mercado existen diferentes chocolates. En el caso mío, mi consulta. La consulta de Marta. No sé qué usted me dice. Después de comer, me da eso de comer algo dulce. Y compro un chocolate de 50, así que viene amargo. No es el chocolate normal, que es dulcísimo. Entonces, hay diferentes categorías, 80, 50. ¿Vale eso? Sí, claro que sí. Yo usualmente les recomiendo a los pacientes que sean un poquito por encima de 70, pero si quieren 50 tampoco no está mal. Y más de un cuadrado. Y le quita esa ansiedad del dulce. Es un buen dulce, no tiene tanta azúcar. Yo entiendo que está súper bien eso. Doctor, nos llega aquí una pregunta por las redes y ligada a un comentario. Dice que las dietas son para personas ricas. Y quiere saber, según el criterio de ese oyente, quiere saber si una persona que tenga un presupuesto limitado puede comer saludable y con cuáles alimentos pudiera hacer esa dieta. Claro que sí que puede comer saludable. Sí, yo entiendo, y más nosotros en República Dominicana tenemos una gran suerte de que sí, podemos comer saludable y a buen precio. Lo que pasa es que lo que lo dañamos es nuestras costumbres culinarias, más allá de los alimentos que tenemos, porque cualquier víver y tubérculo que tengamos disponible puede ser un producto con almidón, con carbohidrato. Y ahí está mi cuarto de alimento. Huevos pueden ser una proteína, pollo puede ser tuna, atún, bacalao, sardinas, todo eso puede ser mi cuarto de proteína. Y aquí hay muchísimos lugares donde podemos conseguir una gran variedad de frutas y vegetales a buen precio. Es decir que yo entiendo que si uno entiende quizá un poquito el proceso, no necesariamente uno tiene que gastar una millonada para comer saludable. Y de por sí a veces me da un poco de pena que hemos llegado, que por mi proceso de mercadeo,
que veamos o pensemos que para comer saludable tienen que tener un gran presupuesto, porque se puede perfectamente bien comer con un presupuesto fijo para alimentación saludable. En ese sentido, doctor, ¿cuál es su opinión con relación a... Hay empresas de emprendedores, hemos tenido aquí en el programa, que le hacen la dieta, así que venden la comida y le hacen su dieta de la semana. Claro. ¿Qué opinión le merece a usted a este tipo de... No el negocio, porque el emprendimiento es bueno, bien, sino si realmente están cumpliendo con los cánones de lo que indica el nutricionista? Yo tendría que ver el que estén haciendo, obviamente. Yo he tenido que trabajar con algunas personas que hacen eso, ya sea en empresa, para visualizar qué tal es. A veces le ayudo, poniéndole diciendo cuál sería el plan que debería más o menos proponer. Y yo entiendo que te debe tomarse caso por caso, porque algo se venda como saludable no necesariamente lo sea. Entonces hay cosas que tengo que tener pendientes, con qué aceite se usó, qué cantidad están poniendo, qué cantidad de sal puso. Hay varias cosas que tendríamos que ver. Entonces yo entiendo que se debe ver individual, por casos individuales, pero entiendo que es un buen mecanismo para ayudar a las personas, como usted bien decían, que no tienen el tiempo para cocinar, de comer un alimento. Doctor, yo me imagino que usted tiene pacientes que son disciplinados, que llevan al pie de la letra sus recomendaciones, pero hay un elemento que quisiera que ponderamos y es el siguiente. Usted orienta al paciente en el consultorio, pero una vez ese paciente, antes de llegar a su consultorio y después que sale de su consultorio, está sometido constantemente a estímulos del que debe consumir refresco tal, comida tal. ¿Cómo usted entiende si esto debe ser regulado y cómo usted maneja esa situación con su paciente? Mira, la regulación no te sé decir cuál sería el mecanismo ideal, si se habla a nivel de reglas o leyes de someter, pero con el paciente lo hablamos. Es decir, la idea siempre es que tenga confianza conmigo, de poder decir, mira, puedo consumir esto, no puedo consumir esto, mira, ¿qué tú piensas de esto? ¿Puedo sustituirlo por otro? ¿Puedo dejar eso? Y yo entiendo que es una forma, por lo menos al inicio, de que el paciente vaya sintiendo confianza en él o ella hacer una elección de alimento. Entonces, para mí eso es sumamente importante. Ya en lo otro, ya un tema quizá un poquito, que en otro momento quizá lo podríamos hablar, pero un tema muy interesante. Pero sí, obviamente hay cosas que deben de ir regulándose, por ejemplo, en el sentido de que si yo tengo un centro educativo y solamente dejo como alimento o como opciones alimentos que uno sabe que lo que tienen son azúcares o mucha grasa trans o saturada, quizá no sea lo ideal para ese estudiante. Entonces tenemos que dejar opciones, por lo menos dejar opciones que sean saludables para que elijan. El reto más fuerte que usted ha tenido con un paciente, doctor, que haya llegado con unas libras y que usted trató y llegó a la meta con ese paciente. Es que con todo tiene su reto específico, porque a veces simplemente bajar de peso, a veces poder concentrarse en cómo alimentarse, a veces personas que tienen muchos años con un sobrepeso y tienen otras situaciones que tenemos que manejar. Entonces lo importante es una comunicación constante con el paciente. ¿Cómo ayudar a esas personas que constantemente tienen sensación de hambre y es lo que lo impulsa a comer frecuentemente y aumentan de peso? ¿O es esto una condición que tiene el organismo? Hay una parte de buscar trucos, como truquitos, porque al final de cuentas, cuando te llega cualquier paciente y uno mismo, uno tiene ya costumbre ya preestablecida y hay una sensación de es bueno sentirse lleno, es decir, es malo sentirse que uno come y se queda con hambre. Entonces uno le busca la vuelta. El consumo, por ejemplo, de líquidos es una forma, líquidos especialmente tibios, calientes. Yo a veces le pongo especialmente al paciente que da mucha hambre que consuman una sopa o un té antes de la comida como una forma de ayudarse, que consuman, por ejemplo, la ensalada primero, como hagan como los europeos, ensalada y después las otras cosas. Que elijan, por ejemplo, cosas como snacks o como merienda que sean como crujientes, apio, palomitas de maíz, cosas que se sientan que crujen, porque eso ayuda también a la sensación de sentirse satisfecho con la comida. Así que uno va buscando esos truquitos que ayudan al paciente a quitar un poquito esa ansiedad y le quita un poquito esa sensación de tener hambre. Y el consumo de agua, los famosos 8 vasos de agua diario, ¿eso realmente es efectivo? ¿Eso no afecta? Y ahí mismo, doctor, el agua que consumimos, que la compramos como embotellada, ¿tiene los nutrientes adecuados? Bueno, el agua no tiene nutrientes. Agua lo que tiene es solamente H2O. Así que el asunto con el agua es que nos hidrata y lo necesitamos para nuestro bien desempeño. Es decir, primero como algo que nos permite que se genere el plasma, que movilice cosas, que para articulaciones, para
para todo nuestro proceso. Así que necesitamos el agua y sí, necesitamos una cierta cantidad de agua durante el día. Si son 8 vasos, eso va a depender mucho de la persona. Obviamente yo diría que hasta veces más en países como el de nosotros, porque no solamente hace calor, hay mucha humedad, entonces uno suda mucho. Entonces, especialmente si uno está mucho en la calle, es importante una buena hidratación. Si son 8 vasos, puede ser que sea un poquito más, puede ser que sea un poquito menos. Ah, bueno. Entonces es importante. Ahora vemos muchos jóvenes que siempre andan con su termo, pero una recomendación, porque quiero que usted me ayude ahí, que a partir de los 50 años, yo no llego, por supuesto. Todavía no. Nosotros no llegamos. Las mujeres, sobre todo, van olvidando, van dejando a un lado de tomarse no 8, ni siquiera 4 vasos de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí sí te diría, hay una realidad. Yo creo que no es tanto en los 50, quizá un poquito más allá de eso, pero la sensación de sed se va perdiendo. Entonces, lo importante en la persona como que ir pensando en consumir agua. No pensar consumir agua cuando tengo sed, sino como cada tanto tiempo. Entonces, en esa persona quizás es bueno sí andar con su termo y saber que tiene que consumir una cierta cantidad de líquido. Doctor, ¿cuál es la hora adecuada para las que personas cenen antes de irse a la cama? Temprano. Es decir, que no se dedique a las... por lo menos 2 o 3 horas antes de dormirse. Es lo importante. Que no sea de repente de que si se acuesta a las 12, a las 10:30. ¿Y el hábito de levantarse a comer después ya de estar acostado? No es bueno. Eso habría que hablarlo y ver por qué está pasando. Eso hay que analizarlo. Esa es la consulta. Eso hay que analizarlo. Hay que analizar por qué pasa. Eso es su consulta. Bueno, doctor, muy agradecido, caramba, de toda esta experiencia que nos cuenta en el interactivo de la orientación. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes. Claro. Primero, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Súper feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Se pueden comunicar conmigo en el 809-683-6185 y mis redes son DRF y mi apellido, que es Howley, HOWLEY. Basados, doctor, en la frecuencia de las preguntas que se hicieron, publique más dietas relacionadas con el aumento del líbido. Sí, ¿Se notó? ¿Lo notó? Sí, me di cuenta. Voy a tener que hacer par de artículos de eso. Sí, esa es su consulta. No, los oyentes. Para ayudar. Vamos entonces a otra próxima pausa y continuamos con más de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estás escuchando